La reintroducción un poco como un ámbito de trabajo destinado, como todos sabemos, a recuperar determinadas especies y poblaciones en ámbitos territoriales donde ha desaparecido y que también forma parte, en general, de labores de restauración ecológica, de restauración de ecosistemas que se han visto alterados por la mano del hombre. Eso conceptualmente es el ámbito en que se desarrolla este tipo de actuaciones. España, nuestro país, tiene una no larga trayectoria de reintroducciones en el tiempo, pero sí en los últimos años bastante intensa. Así que han existido muchas iniciativas, muchas ya en marcha, en un grado de desarrollo importante y otras que están actualmente en fase de idea. Ahí tenéis algunas especies de aves con las que se vienen desarrollando este tipo de trabajos, la águila pescadora, el ibis eremita o los milanos reales. Como decía, este ámbito además ha recibido mucha atención, ya sea desde las administraciones, desde el ámbito político, pero también desde el ámbito científico. Y también en los últimos años el conocimiento, el incremento de las publicaciones relativas a distintos aspectos de las reintroducciones ha sido muy notable. Ese incremento en cuanto a esa utilidad de la que hoy estamos hablando, de cómo ejecutar esos proyectos, un poco del conocimiento, de profundizar en el conocimiento de las especies sobre las que se trabaja y luego también asociado a estos proyectos de reintroducción por muchos aspectos genéticos, de selección de hábitat, en general de las historias de vida de las especies objetivo. En general en Europa y en Norteamérica es donde se han llevado a cabo estos proyectos de reintroducción de aves de una manera más intensa. Conviene tener también claros algunos conceptos que seguramente la mayoría de vosotros ya domina, pero cuando se habla de reintroducciones, pues hay que ser de alguna manera precisos en cuanto a los términos empleados. Normalmente lo que se resulta más genérico y por ello englobador del mayor número de iniciativas es las referidas a traslocación. Traslocación porque propiamente lo que se hace como técnica es el movimiento de unos individuos, bien sea de unas poblaciones naturales a otras donde se liberan o de centros de cría a ese medio natural. Y esto es un conjunto de translocaciones que en nuestro ámbito, en el ámbito en el que nos movemos, todos los que estamos aquí o trabajamos, es del ámbito de la conservación, siempre con un afán de mejorar el estado de conservación de esas especies y de esas poblaciones objetivo. Hay otros tipos de translocaciones con otras finalidades económicas, lúdicas, de animales silvestres, pero en este caso el marco legal se refiere a esas translocaciones. Y dentro de las translocaciones pues hay como básicamente tres grupos de acciones. La primera es una introducción, entendida como el movimiento de unas aves, en este caso aves, a unos espacios, a unos lugares donde no habían existido o no existen registros de presencia previa, anterior. La reintroducción, que es el más habitual, que es el devolver a una especie a un lugar donde se había extinguido, generalmente por causas humanas y conocidas. Y el tercero de los ámbitos grandes es el reforzamiento, que es un aumento, un objetivo de aumentar los efectivos poblacionales en un determinado área. Bueno, pues aquí hay ejemplos, ¿no? Bueno, el reforzamiento poblacional con las liberaciones, por ejemplo, del alcaudón chico, que se realizan cada año en el área donde aún queda esta especie presente en nuestro país. Lo mismo ocurre con las áreas de reintroducción del lince, donde además de generar nuevas áreas de reintroducción, pues se refuerzan hasta llegar a un tamaño poblacional mínimo, considerado viable, esas poblaciones. Y, por ejemplo, luego pues el típico caso de reintroducción pues, del ibis eremita, en el sur de la península ibérica, donde una especie que había desaparecido, pues a raíz de esas translocaciones, pues se devuelve a su área natural. El aspecto de normativa creo que es interesante tenerlo en consideración porque, bueno, en muchas piezas normativas, en principio a nivel internacional, ya se trata esta técnica como un elemento favorecedor de los niveles de diversidad biológica en distintos territorios. En este convenio de diversidad biológica, un poco es el marco global a nivel mundial que rige la conservación de la biodiversidad, pues está este artículo relativo a la conservación ex situ y que también trata en concreto la necesidad de llevar a cabo reintroducciones de especies desaparecidas en sus hábitats naturales.
A nivel de la Unión Europea, también las directivas de naturaleza, y en este caso la directiva Aves, pues también contempla el aspecto o la necesidad de reintroducción como una de las excepciones a la hora de proteger. Es decir, normalmente las aves en nuestro país, todos los animales silvestres, no se les puede alterar ese régimen de protección, no se puede molestar, capturar y demás, salvo determinadas circunstancias que son autorizables, y entre ellas, una de estas es la reintroducción de las especies silvestres. Y lo mismo pasa con la Directiva Hábitats, que trata más allá de las aves, sino al resto de fauna y flora silvestre y los hábitats naturales de Europa, que también en su artículo 22 también aborda la posibilidad, la conveniencia de que se lleven a cabo estas reintroducciones. En nuestro país, ya bajando a la legislación española, bueno, pues ya desde la primera ley importante global que se promulgó en el año 1989, la antigua Ley 489, ya en su artículo 34 ya se contemplaba esa reintroducción. Esta ley actualmente está derogada y ha sido sustituida por el marco normativo vigente, que es el que paso a mencionar ahora mismo. Este es el artículo, esta es la ley 42 de 2007, que bueno, ha sido luego posteriormente modificada en algunos de sus ámbitos, y el Real Decreto 139 que lo desarrolla. Básicamente, lo que dice la normativa es que se evaluará la conveniencia de reintroducir taxones extinguidos en nuestro país y que las administraciones públicas promoverán dicha reintroducción en las circunstancias que se consideren necesarias, ¿no? Entonces, para ello, también se obliga o se requiere la elaboración y aprobación de un programa de reintroducción. Estos programas de reintroducción, por supuesto, han de ser autorizados por las autoridades competentes, que en el medio terrestre son las comunidades autónomas, y además es ciertamente garantista en cuanto a que esas comunidades autónomas, que son, pues, podemos decir, soberanas a la hora de autorizar esos proyectos, tienen un poco que hacer una consulta a las comunidades autónomas vecinas para recibir ese visto bueno. Que en el caso de especies que son susceptibles de extenderse por otras comunidades autónomas y en las cuales no está presente, sí que se requiere una aprobación global a nivel de todo el Estado, a nivel de España, de ese proyecto. Si no son susceptibles de extenderse, únicamente habrán de ser comunicados e informados. De manera que, bueno, pues este es el proceso que habría de seguir la aprobación de un proyecto de reintroducción. Para ello, para cómo realizarlo, existen unos criterios orientadores. Esto que se llama ahí, que se menciona directrices técnicas para el desarrollo de programas de reintroducción, pues también es un documento técnico que tenemos en nuestro país y que ahora a continuación repasaremos. Un par de aspectos también importantes. Como decía antes, la propia ley indica que las administraciones públicas promoverán esa reintroducción como un mecanismo de restauración de los ecosistemas y únicamente de especies con las que se cuenta con referencias escritas, fidedignas, de presencia pretérita en nuestro país. Y para ello también, un poco con fines garantistas, pues se aprobó ese listado de especies extinguidas en todo el medio natural español, que esto fue aprobado, ahora lo veremos, hace ya unos años y que contó con una evaluación científica, recogiendo todas las referencias bibliográficas, siendo revisado ese documento por el comité científico y contando también con esos expertos en materia de reintroducciones. Estos son los criterios de la resolución que aprobó ese listado de especies extinguidas. Bueno, pues que tenían que haber sido extinguidas. Tampoco se hablaba de un periodo pretérito en el cual esa presencia debía haber sido comprobada. Lógicamente, para llevar a cabo proyectos de reintroducción se requería que hubiese otros ejemplares, ya sea en cautividad o en otros países, y sí que se ha dado un paso más allá de posibles, o sea, habían de ser referencias o de presencia pretérita inequívocas, no tanto un poco distintas del ámbito científico, ¿no?
En el ámbito de los animales, pues esas son las especies que forman parte de ese listado de especies extinguidas en nuestro país, que son además las susceptibles y las únicas que podrían ser objeto de aprobación formal en nuestro país. Ahí la veis en la lista de las aves, esas 8 especies de aves que se consideran extinguidas en España. Bueno, estas son, ahí veis, el pigargo, gallo lira, el grebo, en fin, la curia damisela, unas cuantas que también conocéis seguramente todos los presentes. Como decía, desde el aspecto técnico se han de cumplir esos criterios para el desarrollo de proyectos de reintroducción que básicamente trasladan las directrices y las guías, las recomendaciones de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que sí que tienen esas guías, ahí veis ese documento en azul, y que básicamente lo que hacen en nuestro caso es aplicar esas directrices técnicas para ver cómo tienen que desarrollarse en cuanto a las evaluaciones de idoneidad del hábitat, evaluaciones poblacionales, demográficas, los requerimientos a nivel de liberación, las técnicas a llevar a cabo, un poco la participación, asegurar que pueden ser proyectos que puedan ser ejecutados a largo plazo y demás. Bueno, ahí veis un poco lo que incluye esos aspectos de viabilidad biológica. Un aspecto fundamental en este ámbito es también la aceptación social. Es necesario o muy recomendable al menos llevar a cabo consultas públicas para valorar la percepción que los distintos agentes sociales tienen en el territorio. Es cierto que conseguir la unanimidad no solo con este tipo de actuación, sino con el resto de las que se llevan a cabo en el campo es muy difícil a nivel social, pero esto es un aspecto también muy a tener en cuenta. Y luego un poco cómo se debe ejecutar. Esto es lo que incluye estas directrices, que por supuesto están disponibles de manera pública en la página web del Ministerio, ¿no? Otro concepto también, o dos conceptos interesantes, que incluye la propia ley, es el de las reintroducciones experimentales. En todo caso, y siempre con esas especies que incluye el listado de especies extinguidas, y que se dirigen sobre todo a evaluar la adaptación y la viabilidad del desarrollo de proyectos de reintroducción con determinadas especies con las que puede haber algún tipo de duda previa en cuanto a su viabilidad, adaptación, posibles efectos negativos sobre alguno de los elementos del medio natural o socioeconómicos. Entonces, ahí existe esas reintroducciones experimentales que también han de ser aprobadas por las autoridades competentes y que permitirían, en caso de que se detecten y se certifiquen esos efectos negativos, la posible retirada de esos individuos. Y luego, por otro lado, están las reintroducciones ilegales. Las reintroducciones ilegales que no cuentan con ninguna aval ni administrativo ni legal y que pues, no han desarrollado todo este procedimiento un poco garantista para su liberación, incluyendo especies extinguidas o especies no extinguidas. Y en este caso, pues varias reintroducciones ilegales que se han producido en nuestro país, pues por ejemplo ahí veis el castor, ¿no? Que no han contado con autorizaciones para llevarlas a cabo. Por último, alguna cuestión adicional, este Real Decreto del listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del catálogo de especies amenazadas también incluye un artículo relativo a la reintroducción de estas especies, aportando adicionalmente la necesidad de que en aquellas especies amenazadas en las que se quiera llevar a cabo la reintroducción de especies, pues resultaría necesario que estuviese considerado como una actuación prioritaria dentro de las estrategias de conservación. Las estrategias de conservación de especies amenazadas son documentos técnicos que aprobamos entre las administraciones para estas especies amenazadas, no todas, pero para muchas de ellas, y en el caso de estas cuantas, pues sí que se incluye la reintroducción, todo un programa de conservación in situ, de cría en cautividad y liberaciones, como medida prioritaria para favorecer su estado de conservación y reducir su riesgo de extinción. Pues ahí veis, no solo se trabaja con proyectos de reintroducción de especies ya extinguidas, sino también con especies muy amenazadas, y así está siendo el caso, por ejemplo, de la almeja de río, de la margaritífera, o de la cerceta pardilla, del quebrantahuesos, del urogallo actualmente, de la focha moruna, en fin, casi todas las especies muy amenazadas también tienen un componente de actuación en cuanto a reforzamiento o reintroducción de individuos en nuevos territorios. ¿Cómo colaboramos ya de una manera más práctica desde el Ministerio?
dado que está incluido como una medida legal, pues también hay una parte de participación y de apoyo a las entidades promotoras y sobre todo a las administraciones públicas que lo desarrollan. Y desde hace unos años, pues también en la medida de lo posible, pues se contribuye económicamente con varios proyectos. Ahí veis, por ejemplo, pues los trabajos de reintroducción y reforzamiento de oso pardo que se llevaron a cabo en Pirineos catalanes, del Ibis eremita, del Grébol también, que hubo una iniciativa, aunque luego no continuó, en el Valle de Arán, con las palomas también de Canarias, con las tortugas bobas, animoches y demás. Y luego también pues otra con determinados estudios o desarrollo de proyectos experimentales, ¿no? como son los que veis abajo, en los cuales hemos cofinanciado algunas de las acciones, ¿no? Con el lince ibérico aquí en Extremadura o el lince europeo, valorando el lince boreal la posibilidad de reintroducirse en el Valle de Arán, en fin, bastantes especies con las que también trabajamos. Lo que no quiero decir es que por hacer este trabajo de avance se dejen de hacer otros trabajos in situ o con especies también que lo requieren en otros ámbitos, ¿no? de la conservación de la biodiversidad. Y por mi parte nada más esta primera charla y agradeceros la atención. Muchas gracias, Rubén, por habernos dado esta... Queda media hora. Muchas gracias, Rubén, por habernos dado esta visión tan profunda y detallada de la legislación. Si hablo así, ¿me oís? Lo de cerca sí lo veo. Yep, perfect. Hola, and hello. And firstly, it's a great pleasure to be here. I first of all have to make an apology that I'm speaking in English, so I do apologize about that. But thanks to our colleagues, hopefully those of you who need a translation can have one. If I was doing this talk in Spanish, I think it would be a struggle for everybody. So I think this is the best option. Anyway, thank you very much to Alfonso for the invitation to speak today at this wonderful place of birds. I keep joking that everywhere I walk and look up, I see a vulture. It's a brilliant place to be. But I'm going to tell you very quickly about some of the work we've done in England around reintroductions of two species, the osprey and the white-tailed eagle, two species that feed on fish, the osprey exclusively on fish, and the white-tailed eagle as a generalist species, but a species that favours fish in particular. And both species are birds that formerly were common and widespread across the British Isles. So both white-tailed eagle and the osprey in historical times bred across much of the country. So we know with white-tailed eagles, for example, they were widely distributed, but because their diet was predominantly fish, they were seen as competitors with humans for fish, and they were selectively persecuted and removed from the landscape. Then with the osprey, a very similar story. In Mesolithic Britain, there may have been as many as 3,800 pairs of ospreys, so they were very widespread and common. And they were still numerous in Shakespeare's day, so numerous that he refers to the osprey in one of his plays, The Tragedy of Coriolanus. So that tells you that Shakespeare expected people to know what an osprey was. But like the white-tailed eagle, because their diet, and ospreys are exclusively piscivorous, so they were certainly seen as competitors with humans for fish, and they were removed from the landscape. So whereas white-tailed eagles had been eradicated by 1780, the last pair of ospreys persisted a bit longer to 1847 before they too were wiped out. So the aim with our work with both species is to restore these birds back to places where we believe they belong. And were it not for the past actions of humans, they would still be there. So with the osprey, we got a license to bring a small number of ospreys, a total of 64, from Scotland down to England, beginning in 1996 and continuing through to 2001. And the idea being that the individuals you move forget they're Scottish and become English overnight.
and England is the place they regard as home and that hopefully they return to. They're kept in hacking cages for 2 or 3 weeks before they're ready to fly and then released. And the great barrier with restoring a bird like the osprey is it's a migrant. So the osprey migrates from Europe down to sub-Saharan Africa. And this technique had been used with ospreys in North America since the late 70s, but it had never been tried in Europe. So this was a real pioneering project. And the great problem for us in the British Isles is that when the young ospreys migrate, they go completely on their own. They're migrating entirely on instinct, and they're basically predetermined to migrate southwest. And so in years when there are strong easterly winds, what happens is that many young ospreys are blown out into the Atlantic. And the best example I have is this bird, a bird we called Stan, who did this incredible migration. He flew to the Cape Verde Islands off the west coast of Africa in just 8 days. So it gives you an insight into the amazing migratory capability of the birds. But although this one made it to those very distant islands, sadly, we think it then continued southwest, and the next land isn't until you reach Brazil. So it died in the sea. But it really is just, it illustrates the point that many young ospreys are lost on migration. And so what we hoped with the work we were doing is that sufficient birds would survive to come back and establish a breeding population. And it has been successful. So the first translocated bird that we'd moved from Scotland and released at Rutland Water came back. It regarded Rutland as home, and it intercepted a female who was flying north to Scotland and persuaded her to stay. And that's very much the case, that males are site faithful, females may move elsewhere, and they reared chicks. And that same individual continued to breed at the same nest from 2001 through to 2015. And the remarkable thing about that bird is that he was not only producing a lot of young, but the survival rate of his offspring was incredibly high. So in most ospreys, the survival to 2 years is around about 25 to 30%, whereas 40% of his offspring have come back. And those birds have now been central to the establishment of the population in central England, but also other parts of southern Britain. And so slowly but surely, it's a very long process, a very long and slow process, but the population's increased from a single pair in 2001 through to 12 breeding pairs last year, who produced 31 young. And there are certain birds that have been key to the establishment of the population. So 03, the translocated male there, is only 4th on the leaderboard of the most successful breeding ospreys. In fact, the most successful bird we've had is an unringed bird, so probably from Scotland, who's reared 42 chicks between 2010 and 2025, and we hope she's currently flying north back to Rutland as we speak. And one of the key parts of this project, and one of the reasons it's been successful, is that we've worked very closely with local landowners to provide artificial nests for the ospreys to use on poles. And those relationships with those landowners has been key. So, for example, Joe and Mary, who are 2 farmers from the local area, have got 2 nests on their land, and they've now had 76 young ospreys fledge from nests on their land, which shows you what an important contribution they've made to the project. And we've also done our best to alleviate problems. This is the local trout farm, where they were rearing trout for release into reservoirs for angling. And there was an increasing problem with piscivorous birds, with ospreys, but with herons, egrets, cormorants, and they were losing lots of fish. So to try and counteract that, I suggested to the owner that rather than net over all the ponds, maybe the thing to do would be to build a photography hide, encourage people to come and see the ospreys, and crucially, to pay to see the ospreys. And I think he was a bit unsure to begin with, but he went with the idea, and that photographic hide has been a tremendous success. And in fact, he told me that had it not been for the income they generated through this hide, the trout farm would have gone out of business during the COVID crisis. So he said that the photography, the income from the photography, really saved the business. And the images that people get
from that hide are really spectacular. So I'm not sure if the video might not play, annoyingly. No, you'll have to take my word for it that could we try? It's worth seeing this video. We'll try. Oh, okay, not to worry. Take my word for it. The views of the ospreys fishing are spectacular. And the birds from Rutland Water have now spread out to other parts of southern Britain, to Wales, and also to the south coast. And we've now started the second English translocation project at Poole Harbour. And it was a nice link because a female that from the Rutland Water population dispersed there and has been breeding since 2022 with a male we moved from Scotland. And for the last 2 years, they've reared 4 young, which is really exceptional. And of course, the other thing with the osprey is the incredible migration. And we've tracked individual birds on the journey down to West Africa. And that journey has really demonstrated that to really conserve migratory birds like this, you have to look at their whole year, not just where they're breeding, but the entire migration route and the wintering grounds. And so through the migration of the osprey, we've also done a good deal of educational outreach in West Africa to encourage young people in West Africa to understand more about migratory birds and to try and understand the need to protect them. So we've really used the osprey as a flagship species to help the conservation of migratory birds. And I could tell you so much more about that, but I don't have much time. But with the white-tailed eagles, it's a very similar story. We have a license to move birds from Scotland down to the Isle of Wight, which is on the south coast of England. So there we go, right down there on the south coast. And so far, we've moved 45 birds in that way. And those young eagles are moved when they're 6 or 7 weeks old. So that's what they look like when we translocate them. They go down into special hacking cages on the Isle of Wight. And they go in the space of 4 or 6 weeks in the pens, going from the bird on the left to 2 birds on the right who are looking out, ready to be released. And then they're released out into the local area. And then we basically become their parents. Well, we become their parents from the moment we collect them from the nest because they're provided with food in the hacking cages. But even once they're released, and it's a shame these videos aren't working, but we provide food for them for as long as they want to return to the release site. And so here are 2 female eagles after release, and you can see just how big they are because there's 2 magpies on the feeding platform with them. And they continue to return there, in some cases, for 2 or 3 months before they eventually disperse. And that's replicating the natural fledging behavior of ospreys, of white-tailed eagles. And also, through the GPS tracking, we've been able to understand their remarkable journeys. So for the first 2 or 3 years of their life, they're incredibly nomadic, and they disperse over a huge area. So these are some of the tracks of birds we've released in their early years. And what we see is for the first 2, 3, maybe 4 years after release, they're highly nomadic. So this is movements in the first year after release, the second year after release. Sorry, hang on, let's go back. So first year, second year, third year, fourth year. So what you see is that for their early years, they're just enjoying their freedom, they're dispersing, they're wandering around, much like often young people do, learning about the world. But then because they've been released on the south coast of England, that's where they come back in order to try and breed. And so far, we've released 45 birds. The survival has been fairly good. There have been various causes of mortality. We have had some cases of illegal poisoning, which is obviously a worry. Also, anthropogenic causes like train strikes
power line collisions, electrocution, all things that we're trying to work on. But we've also had some real successes. And one of the real successes is how well the birds have fitted into southern England. And with all reintroductions, it's very important to consider the social element, the social side of it. And it's important to recognise that when this project began, it was quite controversial. Farmers in particular were against it because in Scotland there's quite a lot of conflict between farming and white-tailed eagles, which I don't have time to go into. But because there was this perception that they would be a threat to livestock, we wanted to really understand how the birds were living in the landscape. And so, since releasing the first birds, we've used the satellite tracking data to see where they're feeding, to then go out in the field and to observe them. And we've got now over 900 observations of the birds feeding in the landscape that's enabled us to understand about the diet. And it's shown that for their early years, young white-tailed eagles are much like vultures. They're really feeding on carrion. Carrion's the key prey item. But as they mature, basically, live caught prey becomes more important, and they gravitate towards wetland sites, and fish becomes the key prey item, both saltwater fish and freshwater fish. And that data we're really using to hopefully show people that this is the bird that's fitting very well into the English landscape. And so far, we've had the first pair breed in 2023, 2 last year, and I'm hoping this year we could have 3 or 4 breeding pairs, which would be fabulous. It's also been very pleasing that people are just incredibly excited to see them in the landscape. And this is a photo taken on a birdwatching trip. There's regular boat trips at a place called Poole Harbour on the south coast of England. And if you ever go to England, go on one of these trips. They're absolutely fantastic. In the autumn, or late summer, early autumn, August, September, you get a fantastic opportunity to see ospreys catching fish and then the white-tailed eagles coming in to steal those fish. And for me, that is brilliant because that is showing how those 2 birds that we as humans eradicated are now back in the landscape and they're interacting exactly as they should do. And that is a real sign of success, and people are just incredibly excited to see them back there. And that, I think, is the power of reintroductions. That's what they can do. They can bring birds and lost species back to areas where they belong. Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar agradecer tanto a Rubén la fantástica exposición que nos ha hecho del marco y la legislación legal que tenemos en España sobre translocaciones de fauna silvestre, y a Tim por exponernos 2 casos bastante prolongados en el tiempo y exitosos en el Reino Unido. Yo desde aquí quería brindar la oportunidad, ya que tenemos aquí ambos expertos, tanto nacionales como internacionales, que si hay preguntas desde allí, rápidamente las lancéis. Si no, yo mientras voy a empezar a lanzar alguna, pero si hubiera alguna pregunta, levantar la mano y damos paso. Porque, en primer lugar, una de las preguntas que yo os quería hacer es, porque muchos de estos proyectos y en muchas ocasiones pues bueno, no han tenido todo el apoyo, como decía Rubén, no es homogéneo el apoyo en estos proyectos. A veces hay entidades que directamente están en contra de proyectos de reintroducción y prefieren la conservación, incluso científicos que creen que algunos de los proyectos que se están utilizando para restauración no cumplen muchas de las bases y, en fin, flojean un poco en base a lo que originalmente debería ser un proyecto de reintroducción. Entonces, yo quería preguntar primero a Rubén y después a Tim, a nivel nacional, y a Tim en Inglaterra, ¿cuáles han sido los principales problemas que detectáis para el desarrollo de proyectos de reintroducción? Porque he tenido casos muy exitosos aquí en España, o puede ser el lince ibérico, que ha sido un éxito bastante importante, o el cóndor de California, fue también muy icónico. Pero quería preguntar eso, ¿cuáles son los principales hándicaps o problemas que tienen las entidades para implementar los proyectos de reintroducción, al menos aquí en España por un lado y en Reino Unido por otro? Bueno, yo muy brevemente, son muchas las circunstancias que determinan el éxito o la posibilidad de llevar a cabo un proyecto.
Yo creo que el marco legal, un poco yo creo que pretende ser, como digo, pues muy claro a la hora de poder comprobar el cumplimiento de esos criterios legales, técnicos, y una vez que está esa parte clara, o al menos que las administraciones, que son un poco quien tiene la responsabilidad de su aprobación, pueden valorarlo, la cuestión sobre todo es la financiación. Al final es un mundo y todos en los que los recursos económicos pueden ser limitados y el poder plantear con una proyección a muy largo plazo este tipo de proyectos, en la mayoría de los casos requieren muchos años de esfuerzo y de mantenimiento, pues es un aspecto crucial e importante y que debe, pues eso, llevar asociado una responsabilidad, básicamente eso. Vale. ¿Y en Reino Unido? Yeah, I think it's fair to say that funding is a problem, but also I think the other issue that we have is reintroductions are a controversial topic sometimes, and we know that there are many people who support them, and I'm a real advocate for them. I think that particularly with species that we as humans have eradicated, we have a moral obligation to restore them, and we know that reintroduction can do that. We know it can be very effective. But there is obviously a group of people, and they're often conservation people, who believe that you should let nature take its course, and you should let things come back in their own time. My feeling with that is that we are in a climate crisis, a biodiversity crisis, and we should use every tool we have available to us in order to make it happen. But I think that those sort of arguments actually take up a huge amount of time and resources when you're planning a reintroduction project, when really you would hope most people would be supportive. Another barrier are some of the social side, and the social side is crucial, particularly when you're talking about restoring species like the white-tailed eagle, which some people will perceive as being a threat to their livelihood. I think it's very important that you are empathetic to that you can recognise a different opinion, and you can listen to the concerns that people have and hopefully incorporate them into the planning of your project. So I think that's crucial. So there are many obstacles to setting a reintroduction up, but I do feel it's a really useful tool for us to use. ¿Hay alguna pregunta por el público? Venga, por ahí hay una. Hi, I wanted to ask Tim, how do you choose like the Scottish birds they're gonna bring down to England? How do you choose? Like, is it just randomly go into nests and choose birds? Like, how do you assure enough genetic diversity to bring into the new location? Yeah, that's a very important, a very pertinent question. And there are two sides to it. So firstly, when you're collecting the birds for translocation, you have to be sure that you're collecting the best individuals, because the reality is that the bird's own mother will be better at looking after any ones that are sick or ill or not as strong than you will. So it's much more important to take the strongest individuals who will be able, because you are going to put them through stress, through the process of the translocation, so you want them to be strong. But then the genetic point is also important, so we try not to collect birds from the same nests in successive years, so you have to ensure that within your donor area there are sufficient nests so that you can collect birds from different areas each year. And I was one of the people who was involved in a project with Alfonso for moving red kites to Spain, and we were very careful to go to different nests each year to alleviate exactly that issue. Yo tengo una pregunta que me ha surgido en relación a la parte legal que tenemos en España de las especies elegidas para introducir. Y en mi caso quería preguntar, Rubén, o sea, ¿hasta qué punto, a nivel cronológico, podemos elegir una especie? Porque, por ejemplo, en el caso del bisontes no teníamos. Ha habido varias propuestas de introducir bisontes, pero hace poco en Navarra ha aparecido un fósil de bisonte de hace 4.000 años. Y ahora, ¿cómo consideramos al bisonte? ¿Es una especie que fue extinta, no extinta? Y principalmente, o sea, ¿cuál es el límite cronológico en el cual podemos decir vamos a avanzar con esta especie para reintroducir o no vamos?
Bueno, también interesante cuestión. La ley como tal, no, lo que he mencionado antes, no establece un límite previo temporal en la cual certificar la presencia de una especie que potencialmente puede formar parte de ese listado de especies extinguidas. Se menciona incluyendo los tiempos históricos, a partir de los cuales hay, podemos decir, fuentes fidedignas escritas, pero también se cuenta mucho con el registro paleontológico, ¿no? de la presencia de estas especies. Entonces, habría que hacer esas propuestas e incluir en su caso esas nuevas especies. Para el caso del bisón es una discusión científica muy interesante. Es cierto que la especie que queda remanente en el resto de Europa no es hasta la fecha la que se ha comprobado presente en nuestro país, con lo cual era otra especie, bisón priscus, si no recuerdo mal, y este nuevo registro fósil podría apuntar a que sí corresponden a Bison bonasus, que es la especie de remanente, pero todavía no están hechos todos los análisis y certificaciones para poder saber exactamente a qué especie corresponde ese registro fósil reciente de Navarra. De manera que esa lista es abierta, en el sentido de que puede, ante nuevas evidencias científicas, pues pueden incluirse o excluirse determinadas especies en esa lista. Ok. ¿Alguna pregunta más por el ¿Hay público? alguien por ahí que quiera preguntar? Por ahí hay una. There's a question for Tim. One of the stories that I've heard from other introductions is side effects on other species. It's probably too soon for the white eagle, but do you foresee any? Have you got any that you're monitoring? Yeah, it's another very Thank you. important point. You know, before any reintroduction project, it's very important to think about how reintroducing that species to the local environment is going to have an ecological impact on other species. And when you're talking about the white-tailed eagle, which is an apex predator at the top of the food chain, then obviously it's very important. And again, when we first proposed that project, there were people who were concerned that they were going to cause issues to birds of conservation concern, that they would create a lot of disturbance on some of the estuaries in southern England. So again, we've been careful to monitor that very closely. And so far, there's been no impacts at all. And I think one of the reasons there's been no impacts is that the bird, well, it used to be there, so it fulfills an ecological function. As an apex predator, we're already seeing that in some places it's suppressing the populations of feral geese. It's also having a positive impact on some mesopredators, so mid-level predators whose populations aren't normally controlled. It's changing the behavior of, say, common buzzards, and we've seen at one site on the Isle of Wight where the populations of waders have increased since the white-tailed eagles settled there, because the white-tailed eagles have displaced some of the buzzards that were predating the waders. So there's those complex ecological interactions which have actually resulted from having this bird back in the landscape. But also, because the diet is generalist and because they tend to favour whatever is most seasonally abundant, they generally take what's most abundant in the landscape. And certainly in southern England, it's fish that they're primarily eating. And so there's been no indications of any negative impacts, but that monitoring is really crucial to our project. So that's one of the reasons we've put so much emphasis on understanding the diet so that we can respond to some of those queries. But it's an important element of any reintroduction. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta más? ¿Cómo andamos? Aquí adelante creo que hay. De cara a ti, Alfonso, y a Rubén, ¿se ha analizado la reintroducción, cómo incide la reintroducción de ciertas especies con otras especies en el territorio? En concreto, por ejemplo, el tema epigargo. Bueno, debe ser, es un factor a tener en cuenta dentro del desarrollo de un proyecto. Si existe conocimiento previo, desde luego se tiene que valorar dentro de ese proyecto que se presente a aprobar. Y en el caso de especies de nueva aparición o de reaparición, pues la realización de un proyecto experimental, de una reintroducción experimental, sirve precisamente para ver cómo puede afectar a otras especies silvestres, incluso algunas más amenazadas, o a determinadas prácticas. En el caso del pigargo que mencionabas, creo que mañana hay una charla que creo que va a detallar todos esos
esos aspectos. Yo, un poco genérico y por no eludir la pregunta, sé que nosotros recibimos esa información del proponente, de las administraciones que lo han llevado a cabo, y hasta la fecha no se han demostrado esos efectos negativos sobre alguna especie amenazada presente en el área donde están los ejemplares de pigargo y bueno, pues de momento no se ha llegado y por eso no se ha planteado de ninguna manera la remoción o la retirada de los individuos que se liberaron en su momento. Nosotros, en el caso del proyecto de reforzamiento Milano Real que estamos haciendo en el suroeste de España, no ha pasado al contrario. Realmente hicimos una evaluación del impacto que puede tener el Milano Real sobre otras especies alrededor y tampoco teníamos grandes águilas. Y lo que ha pasado al contrario, que una especie que obviamos un poco, que fue el búho real, sí que ha tenido un impacto en el Milano Real, pero del lado contrario. O sea, no ha sido un impacto sobre los individuos reintroducidos a las poblaciones ya existentes, sino al contrario. O sea, poblaciones existentes han tenido un impacto mucho más elevado del que esperábamos en las aves que hemos reintroducido. Y en ese aspecto yo quiero resaltar un poco que los estudios de viabilidad no deben de ser tomados, porque a veces pensamos que es un mero trámite, cuando son una herramienta brutal. Son una herramienta que nos sirve para detectar fallos y corregirlos antes de, y aún así hay veces hay cosas que se nos escapan, como en este caso nosotros el búho real, que realmente no creímos que tuviera ese impacto tan elevado en el ave que estamos liberando. Pero sí es cierto que los estudios de viabilidad tenían que ser, en mi opinión, mucho más estrictos, más abiertos a críticas constructivas de otros sectores. Nosotros nuestro estudio de viabilidad lo enviamos, creo que fue a 15 expertos nacionales e internacionales para que revisaran y sin temor ninguno, ahí lo tenéis, patearlo todo lo que podáis con afán de mejorarlo. Entre ellos, bueno, pues las dos personas que están aquí fueron parte de ese comité, pero que en ese aspecto teníamos que pulir y exigir un poco más los estudios de viabilidad con objeto de, egoístamente del propio proyecto, para detectar errores, que no, porque va a ser una herramienta para nosotros, y desde el punto de vista del proyecto a largo plazo, bueno, pues es una forma realmente de evaluar y nunca tener en mente que nuestro estudio de viabilidad va a ser positivo, sino tener en mente de estar preparados para que el estudio de viabilidad diga, oye, usted no puede liberar, o por lo menos con estas condiciones, o me cambia estas condiciones, o mientras tanto no puede liberar. Por lo tanto, es una pata fundamental a lo largo del proceso de todo el programa de reintroducción, sea la especie que sea, ¿no? Muy importante. De Para mí evaluación realmente, continua, ¿no? nosotros invertimos casi 1 año y medio en el estudio de viabilidad y aún así, te digo, se nos escapó ese fallito, pero creo que deberíamos ser más estrictos, sobre todo las autoridades mucho más estrictas con los estudios de viabilidad. Para cerrar, yo quería hacer una consulta que me llama mucho, no me llama la atención, lo pienso muchas veces. La influencia, y yo creo que esto, Alfonso y Rubén, no sé si en Inglaterra esto también seguramente, ¿qué influencia puede tener lo mediático, lo que suena en lo mediático, a la hora de plantearse introducir o poner mucho empeño en introducir, mejor dicho, en reintroducir o reforzar una especie? Y pongo como ejemplo una que muchas personas nos planteamos, que no es un ave, es el gato montés, que en sus áreas de campeo no se encuentra, o por lo menos hablo por el conocimiento que tenemos en Extremadura, y si se encuentra son puramente anecdóticos, aquí hay gente que lo sabe. Por ejemplo, ¿por qué una especie como el gato montés no es mediática? Y al no ser mediática quizás no se ponga ese refuerzo. Si fuese mediática, habría refuerzo por parte de las administraciones, esto es otra pregunta que lanzo. ¿Y por qué unas sí y otras no? Y mira que soy partidario de todas, pero que lo pienso a veces. Bueno, a ver, es un poco la cuestión del interés que suscita la sociedad, unas especies sí y otras no, pues eso ya no solo para las reintroducciones, sino para los propios proyectos o prioridades de conservación. Es verdad que las especies de mayor tamaño o más emblemáticas, pues siempre reciben una atención que sí que favorece o contribuye a que se puedan desarrollar iniciativas de conservación como son las reintroducciones. En este caso, el gato montés, veremos a ver, yo la cuestión sobre todo es que no está planteado inicialmente el desarrollo de un programa de reintroducción con esta especie, porque bueno, pues tampoco hay que hacer un proceso también de evaluación científica de su pertinencia, si es una técnica viable para recuperar estas especies y demás. Pero volviendo un poco al origen de tu pregunta, digamos que la influencia mediática en este tipo de proyectos es muy elevada, enorme, y generalmente no a favor de su desarrollo. Es decir, en general,
y estoy generalizando, pero hay muchas veces que se vierten opiniones bastante sesgadas en cuanto a la pertinencia y calidad técnica de determinados proyectos, sobre todo también acerca de la necesidad o no de hacerlo, de su priorización, de si está detrayendo fondos para otras prioridades, no solo en el ámbito de la conservación, sino de la financiación pública en general. Entonces es un ámbito que es bastante difícil de acotar o de gestionar por parte tanto de promotores de proyectos como de las administraciones públicas que los supervisan y autorizan, porque no tienen esa contribución y muchas veces pues, prima más los titulares o digamos que las opiniones un poco más llamativas o amarillistas respecto a este tipo de proyectos y también otros muchos que se desarrollan en el campo de la conservación. Ten cuidado a ver qué dices, que trabajo en un medio de comunicación. Bueno, que no, que es broma. Sí, sí. O sea, trabajo, pero que es broma lo que te digo. pero vamos. Bueno, que se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, ha sido interesante y podríamos haber planteado más cosas, pero ya está, es lo que da de sí. Gracias.